Ya está. Sí, sí, acá seguimos en mes, Camilo. Gracias por tu tiempo. Como te comentaba, bueno, yo estoy ahorita también estudiando la maestría, terminando ya la maestría de finanzas en ESAN. Y Bacán, junto qué con mi bueno. compañera Magali Reyes estamos haciendo nuestro trabajo de investigación sobre contratos APPs, pero en particular sobre el tema de equilibrio económico financiero en los contratos APPs, desde dos perspectivas principalmente, ¿no? ¿Cómo se evalúa el equilibrio económico financiero en los procesos de promoción, cuando se está estructurando y diseñando el contrato, y cuando se va a adjudicar? Y la otra parte que tal vez es la más importante es cómo se evalúa esto que menciona la ley de que se tiene que mantener el equilibrio económico financiero en todos los contratos APP cuando haya una modificación o una adenda. Entonces, son en esos dos momentos donde estamos enfocando nuestra tesis a cómo se evalúa económica y financieramente. Netamente académica, no estamos entrando todavía a casos particulares, sino simplemente cómo se evalúa en el Perú, cuáles son los criterios y sobre todo qué posibles mejoras se pueden identificar sobre justamente esta metodología, tanto a nivel normativo como en la práctica en sí de la evaluación, ¿no? Del equilibrio económico de los proyectos y los contratos APP. Entonces, teniendo en cuenta tu experiencia, por eso consideramos importante poder contar con las reflexiones que nos puedas dar en este pequeño conversatorio, ¿no? Voy a dar la pase a Magali para que en todo caso inicie con las preguntas que no se Adelante, había por compartido favor. y empezamos. Claro que sí. Listo. Buenas tardes, Camilo. Bien, Camilo, tenemos un cuestionario de 8 preguntas, así que bueno, vamos a empezar obviamente por la primera. Y aquí, por favor, no sé si nos podrías tú comentar brevemente sobre tu experiencia profesional, en particular aquellas vinculadas con proyectos de AEPP. Sí, un poco como Carlos conoce, bueno, yo soy economista y posterior a regresar de mis maestrías, que hice una maestría en economía y una en finanzas, y yo comencé trabajé en el Ministerio de Agricultura viendo temas económicos de proyectos, pero entro al mundo de las APPs porque me llaman del Ministerio de Educación porque querían introducir el tema de APPs y horas por impuestos en el Ministerio de Educación en la época de Ministro Saavedra, 2014. Entonces yo, vamos a decir que abro el área de APPs, que era una unidad de inversión privada, después se convirtió en una dirección dentro de la Dirección General de Infraestructura. Llego a ser director general de infraestructura, como viendo APPs y haciendo la primera cartera de proyectos en educación, que es la que ahora, ojalá que algún día se adjudique en Proinversión. Eso le impulsamos nosotros, generamos las iniciativas privadas y posteriormente me llaman al Ministerio de Economía, soy director general de inversión privada de la DGPPIP en el Ministerio de Economía. Ahí estoy como año y medio más o menos. De ahí salgo y comienzo a hacer consultorías en APPs. He hecho consultorías para el BID, he hecho consultorías en general para privados. Y posteriormente me llaman de EY, que estoy ahorita en Ernst & Young, viendo el área de infraestructura, y hago asesoría de APPs al gobierno a Proinversión, vía el contrato con el BID, o hago asesoría para privados que quieren postular, ¿no? Depende cuál sea mi posición en cada proyecto. No puedo estar del lado del Estado estructurando un proyecto, o puedo estar del privado si quiere postularlo, que no puedo estar de los dos lados, indudablemente, ¿no? Ok. En ese contexto, ¿cuáles consideras que son las cláusulas más importantes en un contrato de APP? El riesgo, ¿no? Claramente, ¿no? Las que definen el riesgo, porque bueno, primero eso te va a definir cualquier adenda o cualquier interpretación contractual, y ahí queda claro quién es responsable de qué cosa, ¿no? En cada una, en la etapa de ejecución del proyecto. Creo que las cláusulas de riesgo son las más relevantes, ¿no? Ok. En la práctica, ¿considera que el marco normativo de las EPP resulta suficientemente claro y consistente para evaluar y gestionar el equilibrio económico-financiero de los contratos de EPP, o identifica espacios que puedan generar incertidumbres para los concesionarios y o financistas de los proyectos? De ser así, ¿cuáles consideran que serían los principales aspectos a mejorar? Creo que el principal problema, que ha sido parcialmente solucionado con la última ley, era que habían demasiados actores y nadie dirigía el proceso. Entonces, en el decreto legislativo 10, ¿cuál era el primero? 1018, ¿cuál era el primero, Carlos? El del 2005. 10-12. 1012. En el 1012, Proinversión claramente lideraba el proceso de APPs. En la 1224, que se crea el 2014-2015, le quitan todo el poder a Proinversión y le dan mucho poder, bueno, le crean la Oficina de Dirección de Inversión Privada del MEF, que más yo he sido director, pero eso no quiere decir que no entienda la crítica a la forma como está estructurado el sistema,
y le quitan poder a Proinversión y crean esta dirección de economía que en el fondo le revisa todo lo que hace Proinversión y al mismo tiempo le dan capacidad a los reguladores que revisen todo dentro de un contrato y después también empoderan a la Contraloría para que revise todo. Entonces al final, durante 4 o 5 años hemos tenido que todos opinan sobre todo y nadie es dueño de nada, ¿no? Y el pobre Proinversión, un contrato que dice A, después el otro lo va moldeando al gusto del actor que opina y eso terminaba unos contratos que nadie entendía, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido perjudicial. De alguna manera se ha solucionado cuando ahora con la nueva norma, este decreto legislativo que ha salido, lo que hace es devolverle competencias a Proinversión y quitárselas a los demás, ¿de acuerdo? A los reguladores los centra en niveles de servicio y tarifas. Bueno, con la Contraloría no hay nada que hacer, esos disparan como locos, pero bueno, en fin. Al MEF le dice, ok, tú no vas a ver la versión inicial del contrato, tú los proyectos menores a 400 millones ya no los vas a evaluar en el modelo de equilibrio económico financiero, pero sí te vas a evaluar capacidad fiscal y riesgos y capacidad fiscal, que es lo que siempre debió hacer el Ministerio de Economía, no debió enmendarle la plana a Proinversión. Entiendo la lógica. La lógica era que en eso han habido muchos contratos en donde no había una suficiente evaluación económica, pero creo que hemos tomado el camino erróneo, que, como no se hizo un buen contrato, entonces yo te lo voy a volver a revisar. Eso no era la solución. Como hice un mal contrato, fortalezco la capacidad de Proinversión de hacer mejores contratos. No te pongo un ente que te revisa y paralice el proceso. Creo que eso fue erróneo. De alguna manera se ha solucionado los proyectos más pequeños, pero todavía sigue una doble revisión en los proyectos más grandes. Pero bueno, en fin, por lo menos parte de la tubería creo que se ha mejorado, ¿no? Eso yo creo que es el principal cambio, ¿no? No porque no crea que hay que hacer evaluación, claro que hay que hacer evaluación, pero que la haga en la entidad especializada. Y que la entidad especializada debería hacer Proinversión, fortalece a Proinversión para que lo haga. Y deja al MEF las capacidades de capacidad fiscal, porque es verdad, MEF es quien le tiene que decir a Proinversión, oye, aguanten amigos, no puedes hacer 3 líneas de metro al mismo tiempo porque no hay plata, o sea, así de simple. Esa es lo que tiene que, esa es la competencia que debería tener el MEF. Mostro tus APP, pero no hay plata, o sea, así es la vida. Puedes hacer estas 2 y estas 3 no las puedes hacer, pero esa debería ser la lógica, ¿no? Ok. Ahora, la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del financiamiento de proyectos APP, ¿estima que la evaluación del equilibrio económico financiero debería incorporar enfoques diferenciados por sectores, considerando las particularidades de riesgo, demanda y estructura de costos de cada uno de ellos? Es que el equilibrio económico financiero no es por sector. El equilibrio económico financiero es los ingresos en igual, digamos, que tu van sea 0. ¿Cómo defines el ingreso? Digamos, y aparte que no estamos en una evaluación social. En una evaluación social si tienes enfoques. Que la evaluación social de educación, ese costo de efectividad, que bla, 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 que el transporte, el ahorro horas hombre, que el ahorro de combustible. Ahí hay enfoques de evaluación. Pero recuerda que en una APP lo que tú haces es una evaluación privada. El concesionario, ¿cuánto va a recibir en flujo de caja? Y si yo tengo que cofinanciar o no, es una evaluación privada. Y esa evaluación privada es netamente cuánto le cuesta y cuánto recibe. Y que el BAN tiene que ser 0, independientemente de su proyecto de carretera, de lo que sea. Entonces, yo creo que es un concepto, que el concepto tiene que ser que el BAN tiene que ser igual a 0. No hay más vuelta que darle. Yo creo que ahí es estándar, ¿no? Es estándar, ok. Lo que debería haber es ciertos cuidados. Si haces un proyecto de transporte, donde tu demanda por definición es pronosticada, pero no sabes, y siempre subestimada, tú deberías saber, oye, si esto es un proyecto autosostenible, donde le permites una tarifa, y tú calculas que la demanda son 25.000 carros, 25, 26, 27, bacán. Pero el día que supere los 50.000, si eso se nos va de las manos y termina duplicándose la demanda, compartamos la ganancia. O sea, tiene que haber cláusulas de sobreganancia, ese tipo de cosas tienes que poner. Como está haciendo como el anillo vial también, ¿no? O como se hace en Chile. Tu proyecto genera más van que lo que esperabas, se caduca la concesión antes del plazo de la concesión. Eso es lo inteligente para prevenir información incompleta, ¿no? Ok. La siguiente pregunta. Desde la perspectiva de los financistas de proyectos EPP, dentro del análisis crediticio y riesgos para otorgar el financiamiento de un proyecto, ¿qué tan relevante considera que son las cláusulas del equilibrio económico financiero incorporadas en los contratos? ¿Por qué considera que dichas cláusulas resultan relevantes para la toma de decisiones de otorgamiento o no del financiamiento? Pero es que los financistas no se fijan, o sea, nuevamente, la cláusula, hay 2 cosas, ojo. Una cosa son las cláusulas de reequilibrio económico-financiero, que tú sabes, Carlos, se da cuando, oye, que el Estado, cuando por culpa de una norma,
Cuando por culpa de una norma aumentó el IGB, te obligué a usar mascarillas COVID, te obligué a poner jabones en todas las esquinas del aeropuerto, cuando por culpa de una norma se afectan los ingresos o los costos del concesionario, yo, Estado, tengo que reequilibrarte. Te impido que pongas 100 personas en este ambiente del aeropuerto y te obligo a hacer un segundo ambiente por COVID. Yo te estoy obligando a un costo que no estaba previsto, te reequilibrio. Te aumento el IGB, te fregué el flujo, te reequilibrio. O te bajo el IGB, te reequilibrio hacia el lado del Estado. Ese es reequilibrio cuando por culpa de la norma hay una afectación, pero ese es reequilibrio cuando la norma causa una afectación en el concesionario positiva o negativa. Otra cosa es el equilibrio, por definición, que debe tener un contrato cuando lo modelas, que es como te digo que el VAN es igual a cero. Entonces, no hay ninguna norma que afecte el equilibrio. Eso es una evaluación desde el inicio, como te digo, ¿no? Desde el inicio, ok. Y la bancabilidad, los bancos no se fijan que este proyecto está en equilibrio porque por definición está en equilibrio. Lo que los bancos se fijan es, ¿de dónde vas a cobrarte el dinero? Ah, es un cofinanciamiento. ¿Hay fideicomiso? Ah, sí, hay un fideicomiso, check. Oye, ¿quién me garantiza? El contrato establece que la EPS es un contrato de una planta de tratamiento con la EPS Piura. Oye, ¿quién me paga si la EPS Piura no tiene dinero? Ah, no, el MINEM garantiza el pago. Ah, acá, y el MINEM sí. Esas son las cosas que los bancos para el financiamiento lo que revisan es el contrato si está suficientemente cubierto por el concesionario. Ok. Bien, la siguiente pregunta. ¿Considera que el tratamiento actual del equilibrio económico-financiero en los contratos de APP brinda a los financistas un nivel adecuado de predecibilidad y certeza para evaluar escenarios a largo plazo? Sí, porque, digamos, lo que hay no es una negociación, ¿no? El Estado el privado hace su modelo, el Estado hace su modelo sombra y después cotejan el supuesto, ¿no? Sí, claro. Ok. Y ya esta es una pregunta ya de cierre. ¿Considera usted que existe algún otro punto o tema vinculado al equilibrio económico-financiero que no haya sido materia de esta entrevista y que usted considere relevante de comentar? A ver, estar afuera me ha ayudado afuera del Ministerio de Economía me ha ayudado a tener una visión también de los privados, ¿no? Porque tú tienes una visión del Estado. La visión del Estado es todo el mundo me quiere cabecear y todo el mundo quiere aprovechar de mí. Esa es la visión del Estado. Todo el mundo me quiere cabecear, entonces uno delincuente todo. O sea, la visión del privado es, oye, acá son irracionales y se parametra. Entonces creo que tiene más sentido, creo que sí valdría la pena que el Estado tenga un poco más de apertura de experiencia, mirar del lado privado cómo se estructura un proyecto, porque sí, hay varias cosas que se podrían cambiar. Y te hago un ejemplo, cuando se modela para el equilibrio económico y financiero el ratio deuda-capital, ¿no? Donde oye, cuando uno se financia, yo modelo 80-20, 70-30, ¿no? 70 deuda y 30 capital. Sí, yo también pensaba, 70-30 se acabó. Claro, pero tú modelas 70-30 como Estado y eso lo fijas, ¡pam!, todo el modelo. Pero resulta que el concesionario comienza con 70-30 y el año 2 es 65-35 y así sucesivamente hasta de hecho, en un momento paga su deuda y el último año no tiene el último año no tiene una estructura de deuda porque ya pagó su deuda. Entonces, ese tipo de realidades el Estado las debería incorporar para hacer más real el modelo. Entonces, el privado te dice, oye, el Estado me parametra y no entiende razones porque todo el mundo dice 70-30. Cuando la lógica es que a los 5 años yo ya pagué mi deuda, entonces no puedo seguir considerando la misma estructura y tiene toda la razón, porque es la realidad. Entonces, ese principio de realidad creo que debería el Estado ser más claro, ¿no? No lo es. Pero bueno, son ya un tema, claro, es un tema de entendimiento, ¿no? Si, no hay ninguna regla que diga que es 70-30. Por decir un ejemplo, ¿no? Eso no está especificado una regla, eso es más criterio del funcionario que conozca la realidad del sector privado, ¿no? Para hacer el modelo más real, finalmente, ¿no? Para que ambas partes estén más claras, ¿no? Pero es más un tema de conceptos técnicos que otra cosa, ¿no? El concepto es claro, tiene el equilibrio, yo entiendo, el VAN tiene que ser cero, está clarísimo eso ahí, ¿no? No hay nada que discutir. Ok, Camilo. Esas son las preguntas. Carlos, ¿tienes alguna otra adicional? Sí, Camilo, muchas gracias por tus respuestas. Yo tengo una pregunta que no estaba en el cuestionario inicial, pero que ha surgido a lo largo de estos días que hemos estado interactuando con algunos actores involucrados. Y es este cambio que ha habido en el último marco normativo del año pasado respecto a la evaluación del equilibrio en las adendas, ¿no? Que ahora se menciona expresamente que
la evaluación del equilibrio económico y financiero en las adendas tiene que hacerse sobre flujos marginales de las modificaciones que se plantean, ¿no? Desde tu apreciación, entendemos que ese es un cambio recién nuevo, que muchos nos han comentado que todavía incluso falta aterrizarlo un poco más en una metodología ya más práctica, pero ¿cómo ves este cambio, si positivo o negativo, o cómo podría cambiar un poco la forma de evaluar el equilibrio ahora en las modificaciones contractuales? Ahí yo tengo mi debilidad pro Estado. Soy un único privado que es pro Estado, entonces me miran mal mis colegas privados. ¿Hace más fácil la evaluación? Sí. Tú ves lo marginal, ¿no? Estás en la carretera y dices, oye, en la carretera, oye, en la carretera dices, oye, yo voy a hacer voy a hacer ¿cómo se dice? ¿Un anillo? No se dice bypass, ¿cómo se dice? Cuando rodea la ciudad. ¿El mío bien? Un evitamiento. Voy a hacer un ¿Periférico? evitamiento. No periférico, porque es el periférico de Lima, no. Voy a hacer un evitamiento. Entonces, oye, ¿cuánto? Sí, el MTC, puede ser un ejemplo, ¿no? Le pide al concesionario, hazme un evitamiento en esta ciudad que yo antes no había previsto eso, acá son $50 millones, ¿no? Estos son $50 millones, te pago con este RPI, bla, bla. Sí, es más fácil evaluarlo. Pero también creo que tiene derecho el Estado. Este es lo marginal, tú vas a decir, al día de hoy cuesta 50 millones solamente el desvío, van a pasar tantos carros y me pagas con eso. Pero sí creo que sí, lo hace más fácil, ¿ya? Pero también creo que tendría sentido que el Estado diga, oye, a ver, ¿cuál es tu ganancia el día de hoy? O sea, si tu ganancia es si tu van el día de hoy como empresa ya no es 0, que fue el modelo, si ahora tu van es 200 millones, oye, yo quizás tendría razón como estás diciendo, oye, yo también quiero llevarme parte de esos 200 millones. Entonces, ya no lo vas a poder hacer con el análisis marginal, porque con el análisis ahora tú dirías, oye, tu análisis del día de hoy van 200, a caramba, amiguito. Entonces, ¿qué te parece si ahora compartimos un poquito la ganancia? Porque ya que estás ganando 200, es momento de compartir. O sea, el Estado debería tener derecho a decir al día... El privado te puede decir, no quiero. No es que el Estado le imponga algo porque le da la gana, pero si está ganando 200 y quieres renegociar, yo como Estado podría renegociar. ¿Qué tal si me das un poquito esos 200 dado que estás ganando más de lo que yo pensaba? Creo que eso es un derecho que debería tener el Estado, que cuando lo hace análisis marginal ya no puedes porque ya no toco el SIN y con proyectos, sino solamente me dedico el CON y SIN inversión adicional, ¿te das cuenta? Entonces, Excelente. creo que es un derecho que debería tener el Estado perdido, pero bueno, en fin, como te digo, nunca se autodestruirá esta grabación después de haberla tenido. Sí, no te preocupes. Sí, listo. Listo, Camilo. Esas serían las preguntas que teníamos el día de hoy. Nuevamente agradecerte por tu tiempo. Disculpa que te hayas quedado unos minutos de tu almuerzo. Y ya te estaré comentando más temas, pero no, realmente agradecemos tus aportes, que son realmente valiosos. No sé, Magali, si quieres decir algo. Muchas gracias por el tiempo. Camilo, muchas gracias nuevamente por este espacio. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Camilo. Cuídate. Chao, chao. Chao, chao.